Estimada gente, muy buenos días, muy buenas tardes. Bueno, yo estoy grabando esta clase, hoy es lunes 8, no, hoy es lunes 10 del 8, 10 de agosto. Es la mañana, hay un solcito hermoso. Y bueno, si internet funciona bien, se supone que van a estar recibiendo esta clase a la siesta, a la tardecita. Bueno, ¿cómo andan todos? Yo les mando mis saludos y siempre acompaño con los deseos de ojalá que todos se encuentren lo mejor posible en este contexto que nos toca transitar tan complejo. No bajar los brazos me parece en estos momentos que se vienen, yo creo que sin duda los par de meses realmente los más complicados de esta pandemia en estas tierras, en estas zonas, así que apelo a vuestra sabiduría y a vuestra capacidad de prudencia y de cuidados y de extremar cuidados en estos momentos. Y con la esperanza de que todo esto también va a pasar, es que uno sigue hablando de temas como el amor, como en la película. ¿Por qué? Porque uno lo sostiene también la idea de que en algún momento vamos a volver también a una vida más normal, en algún punto. Así que tratar de seguir conectándose con cosas más interesantes de nuestra existencia. Y bueno, para la clase de hoy, justamente, nosotros ya hemos analizado la película, lo de la propuesta del año bisiesto, en donde surgió todas las cuestiones del orden de la atracción, hemos hablado de los aspectos de distintas dimensiones de la vida amorosa, de la intimidad, en diferencia del compromiso, de la pasión, y les había como anunciado que la clase de hoy era entonces como una cuestión más conceptual y más, vamos a ver, lo más profunda que se pueda en dirección a entender la complejidad de los enlaces humanos y de todo lo que se juega en los enlaces humanos que después nosotros en la vida adulta por ahí usamos la palabra amor, pero resulta que la palabra amor tiene tantas dimensiones o hace referencia a tantas cosas tan distintas o tiene como una polisemia, o sea, una cantidad de significaciones tan singulares eh, que, bueno, vamos a tratar como de ponerle mayor cantidad de conceptos para tratar de ampliar la mirada que tenemos sobre lo que es, sobre lo que son las relaciones amorosas y todo lo que ellas implican. Para entender el amor en la vida adulta, es decir, por ejemplo, la cuestión de la intimidad, lo que veíamos en la película, en primer punto es como inevitable no pensar que en los vínculos humanos hay toda una trayectoria evolutiva, es decir, hay toda una historia que marca en la vida adulta, es decir, que ya ha habido toda una trayectoria previa que marca en la vida adulta las posibilidades, las imposibilidades, digamos, del establecimiento de enlaces que provean de mayores cuotas de bienestar o de malestar, de encuentros, de desencuentros. Pero hay ya toda una historia evolutiva, una trayectoria en donde en algunos aspectos hay cosas que son muy universales, es decir, muy de la condición humana, y otras cosas que por ahí son más singulares, más específicos de cada una de las biografías particulares que cada uno de nosotros atraviesa en sus historias de vida. Pero yendo a lo universal, en primer término, es decir, a lo que es lo universal, a lo que es parte de la condición humana de todos nosotros, es que todos los seres humanos somos seres con una necesidad primordial, con una necesidad básica, y que hubo posiblemente un autor que fue uno de los primeros en desarrollar con fuerza ese concepto. Si esta es como la cuestión, una línea del tiempo, o sea, si acá está nuestro nacimiento, si está nuestro nacimiento, uno podría arrancar por tratar de conceptualizar lo que es la idea del apego. El apego como una categoría importantísima, una categoría conceptual importantísima para entender lo que hay
de sustrato, como quien dice, en todas las relaciones, en todos los vínculos que establecemos con los otros. Cuando hablamos de necesidades de apego, estamos hablando de una necesidad humana primaria y universal de formar vínculos afectivos estrechos con cuidadores o con personas significativas. Nuestra especie es la que llega con el grado de mayor indefensión a la existencia, sin la presencia de otras figuras de nuestra misma especie adultas que pudiesen, como quien dice, cobijar y atender a nuestras necesidades de existencia. Nosotros no sobreviviríamos. Entonces, qué sé yo, hasta el mismo Freud cayó como en la confusión de pensar de que, claro, de que llegamos al mundo es esa madre nutricia que está presente y son por esas necesidades básicas de alimentación que nosotros nos vamos a pegar a otros objetos que van a cuidar de nosotros. Pero, en realidad, ni siquiera se trata de la alimentación en primer término. La necesidad primaria ni siquiera es la alimentación. La necesidad primaria, bueno, la necesidad, sí, y ya voy a aclarar por qué es necesidad y no deseo. La necesidad es la de estar cerca de, aferrado, como quien dice, a una figura adulta. Estar cerca, estar aferrado, sentir el calor, sentir el contacto piel a piel. La necesidad es la de, básicamente, contacto. ¿Sí? Vieron que cuando llegamos al mundo, hasta los reflejos son reflejos que son expresiones de que como especie estamos codificados de modo tal que nos apegamos a los objetos. Entonces los niñitos nacen y el reflejo con el que llegan ya es agarrar un dedo, agarrar con fuerza suficiente como para que si vos haces así, lo levantas a un recién nacido. Con esa fuerza de apego ya llegan los niños a la existencia. ¿Y por qué? Porque en términos evolutivos, digamos, evidentemente que hay muchas mayores probabilidades y posibilidades de sobrevivir en un contexto si desde edades muy tempranas vos tenés capacidades para estar apegado a una figura adulta. Ahora se los digo en cordobés básicos. Cuando llegaba un león, más vale que la mamá mona va a salir corriendo. Entonces más vale que los monitos estén bien agarrados a los pelos para tener más chance de no ser el desayuno del león. Es decir, el apego tiene que ver con una necesidad como de organización de los seres vivos, que es la de estar cercanos a una figura que va a ser la que va a posibilitar la conservación. Entonces yo decía, por lo pronto ya para distinguir términos, digamos, es una necesidad de la especie. Y cuando digo necesidad, para diferenciarla de un deseo, una necesidad es una necesidad, es algo que no cede. Eso significa que es necesario. Necessere. No cesere, no cede. No sé, decir, va a estar presente, va a estar presente, va a estar presente. Es decir, uno puede satisfacer una necesidad, pero una necesidad nuevamente va a volver a emerger. ¿Sí? Es como el hambre también tiene un componente de necesidad. Después las necesidades también van a estar atravesadas por otros condicionantes, pero el hambre es una necesidad, entonces no cede. Vos vas a poder satisfacer el hambre y al tiempo esa necesidad no va a ceder y va a volver a emerger, va a volver a presentarse. Bueno, pero acá la necesidad básica, que uno podría decir que es parte de la condición humana, es la necesidad del apego. Hubo en el siglo XX un autor que fue como crucial en la psicología, que se llamó John Bowlby, que bueno, no sé dónde está la W, no sé si es ahí o antes, bueno, más o menos así se escribe, John Bowlby. Acá lo tengo anotado, la L está ahí. Bowlby. Entonces, este autor, el John Bowlby, lo que hizo fue justamente introducir los estudios que se iban haciendo en el campo, por ejemplo, de la etología. La etología es una disciplina
Es una disciplina científica que lo que hace es el estudio comparado de los comportamientos de los animales de distintas especies. Entonces empezaban a percibir o empezaban a notar que además de las semejanzas que de repente una especie con otra podía tener en la forma del pico, en la forma de las alas, en la forma no sé qué, cuando comparaban los pájaros, bueno, también podría ser que uno empezara a estudiar las especies de animales en dirección al parentesco no que tenían de determinados patrones de comportamiento adaptativo. Y entre uno de los aspectos importantes que fueron descubriendo los etólogos es que en los procesos, por ejemplo, de desarrollo, las especies, en el proceso de desarrollo había momentos que eran como cruciales en donde se producían fenómenos que les van a llamar de troquelados o de improntas en una dimensión como muy particular que era justamente en el comportamiento del apego. Hay un etólogo en particular que es como muy conocido, muy famoso, que se llamaba Konrad Lorenz, que es famoso muchas veces por unos videos en donde se lo suele ver a él caminando y toda una serie de gansitos, qué sé yo, yendo por detrás de él. De hecho, voy a ver una de esas, podríamos, voy a ver si los encuentro rápido. Pero después les puedo pasar algunos de esos links porque muchas de esas experimentaciones están en YouTube. Por ejemplo, voy a poner Lorenz, Konrad Lorenz, etología. Entonces, acá está. ¿Ven? Konrad Lorenz. Entonces, por ejemplo, Este zoólogo austríaco, nacido en 1903, quiero ver si podemos poner directamente. para él, las diferencias entre raza con el que tiene contacto al nacer, A ver si encuentro la escena en donde él sea cual va. sea Ahí su está. medio de transporte. ¿Ven? Él está nadando, todos los gansitos nadan pegaditos a él. Sale, los Estos gansitos curiosos paseos a la los cabeza de su curiosa familia persigue. le valdrán. Yo no les voy a mostrar toda la grabación acá, básicamente porque si no después quiero subir los videos y ponen que hay plagio de otros videos, entonces se complica todo, pero les voy a pasar el link para que puedan ver algunos de esos experimentos a los que voy a ir haciendo referencia. Pero es muy lindo, cuando lo vean van a ver las explicaciones que hay. Se ha producido lo que se llama un fenómeno de troquelado. Los gansitos recién nacidos, al, al tiempo del nacimiento, no me acuerdo exactamente cuánto es, pero pareciera ser que a la figura que tienen al frente se va a producir como un fenómeno que es a la figura a la que se van a aferrar, se van a pegar y van a seguir. Y van a hacer todos los comportamientos para mantener la proximidad con esa figura que obviamente en las situaciones habituales es la mamá gansa, como quien dice. Pero Lorenz sacaba la mamá gansa y se ponía al frente de estos polluelos recién nacidos y resulta que entonces que el fenómeno del troquelado se daba justamente con este objeto que estaba al frente moviéndose y haciendo ciertos comportamientos. Entonces el troquelado se producía para con él. Entonces, a partir de ahí, todos los comportamientos de esos pollitos iban a ser como si ese fuese el objeto del apego, a lo que van a seguir y en definitiva la figura que se supone que les va a proveer de seguridad, contención, satisfacción de las necesidades. Además, Bowlby, además de conocer los estudios de Konrad Lorenz, conocen otro estudio clásico, que son el producto son el producto de lo que se llama la psicología experimental, es decir, experimentos que en el siglo XX fueron haciendo con distintas pruebas, muchas con animales. En el caso, Bowlby conoció unos estudios hechos con unos monitos, que también se los voy a pasar después al enlace. Esos estudios hechos con unos monitos. Re tiernos los monitos. Me dio una pena ver. Me entristece un poco, porque todo lo que son experimentos hechos con animales
Yo cuando los leía, cuando estudiaba psicología, no me generaban pena, pero cuando los veo en imágenes me dan una pena, pobrecitos. Actualmente hay muchas más regulaciones. Pero, ¿en qué consiste este experimento? Fueron aportes interesantes los que se dieron. Que los monitos los ponían recién nacidos, los separaban de la mamá mona, entonces los ubicaban en como en unas jaulitas en donde había una madre que era solamente alambres, pero que tenía un biberón conectado. Entonces, en definitiva, esa como madre sustituta que era solamente daba respuesta a la necesidad alimenticia, y al mismo tiempo había otra madre, como quien dice, otro muñeco, madre sustituta, en donde estaba toda forrada, como con una piel, como con una cobertura así suavecita, más temperada, pero que no daba ningún tipo de alimento, ¿sí? Entonces, un poco la idea era ver, bueno, ¿a quién toma como madre? ¿A la nutricia, a la que da respuesta a la necesidad de alimentación, o a la que solamente es piel y contacto? Y lo interesante era ver cómo los monitos tienen una imperiosa necesidad es decir, y es necesidad, de nuevo, necesidad de contacto con esa piel, con la piel. Necesidad, y estaban horas y horas y horas aferrados a la madre que proveía el calor, que proveía a esa necesidad de contacto. Por supuesto que también se cruzaban a buscar el alimento cuando el hambre debe haber sido insoportable, pero de las 24 horas parece ser que eran 22 horas, así era una desproporción absoluta, y era como muy evidente la necesidad del aferramiento a esa figura que provee contacto como algo primordial, más importante, digamos, que la cuestión de la alimentación. Que uno podría pensar, no, bueno, la clave es la alimentación. Bueno, la necesidad es el apego, no es una necesidad alimenticia. La necesidad alimenticia está como subrogada a la necesidad del apego. Piel con piel, ¿sí? Incluso yo cuando veía este videito, lo que me llamó la atención es una partecita del video que ya ven, que cuando lo vean, Comida o seguridad. me impresiona cómo el monito, Se pone al pequeño directamente en la madre. cuando lo pone el monito, la mujer que está haciendo la experimentación lo pone el monito, y el monito lo que quiere es volver desesperadamente a los brazos a este otro objeto que yo creo que también ya lo ha tomado como objeto de apego, que es a la experimentadora misma. Desesperadamente, si la experimentadora lo tiene como que poner a la fuerza con uno de los muñecos, pero la necesidad del apego es tan fuerte, y el apego a una figura un poco más expresiva que los muñecos de esto, que para mí se hace muy evidente, bueno, de qué se trata esto del apego. Entonces, acá estamos hablando de algo que, y lo vamos a aclarar ya, digamos así, que no es nada que ver con lo que nosotros entendemos de lo que se trata el amor, y que sin embargo está con una fuerza y con un peso gigantesco determinando muchísimos aspectos de lo que van a ser los vínculos humanos y de los enlaces humanos. Porque además, desde que llegamos al mundo, digamos, establecemos enlaces de apego con los otros objetos. Y en algún punto todos estos enlaces de apego nos hablan de una necesidad primordial humana, que es la de establecer apegos, que los hacemos desde temprano, y que además hay muchos estudios que mostrarían que esos modos con los cuales nosotros empezamos a establecer enlaces de apego desde nuestros orígenes van a dejar huellas, van a dejar improntas, van a dejar, como quien dice, marcas para toda nuestra trayectoria vital, como quien dice. Después de Bowlby, por ejemplo, llegó otra investigadora que se llamaba Mary Ainsworth, que, por ejemplo, teorizó mucho que según cómo son justamente los modos de encuentro, desencuentro ya entre las figuras adultas, las figuras maternantes, digamos, y los niños, empiezan a establecerse modalidades de apego más seguros o más inseguros,
o más ambivalentes, es decir, modos que ya van a tener que ver con cómo ha sido la posibilidad de enlace entre las figuras adultas y, y los niños, como quien dice. ¿Sí? Entonces, distintas modalidades de apegos y con huellas, digamos, después para nuestras vidas, como quien dice. Bueno, entonces decíamos, pero apego no es sinónimo de amor, sino que es expresión de una necesidad primordial, conducta por la cual un individuo busca mantener proximidad con otra persona considerada más fuerte, siendo el cuidador principal la base como segura. Ahora bien, ¿qué cosas implica el apego? Que yo voy a ir haciendo como algunas anotaciones entonces. Entonces, el apego en realidad tiene mucho que ver entonces con una necesidad de autoconservación. Es necesidad de autoconservación, es decir, es uno podría decir, esto es como una condición, la cuestión del apego es como una cualidad de nuestra especie, pero en tanto que especie biológica, uno podría decir. Es decir, esto está inscrito en nuestra lógica biológica, en tanto que seres vivos, en tanto que mamíferos somos, tenemos esta organización que vendría a ser la del apego. Y esto, en ese sentido, digo que es absolutamente, como quien dice, universal. La figura de apego, ¿qué es lo que posibilita? La figura del apego justamente es la que va a permitir también una cuestión de la regulación de las emociones. Es decir, la figura de apego es justamente la que va a proveer con esta cuestión de la seguridad que implica una regulación del estado emocional. Ahora bien, y esto sí ya es un término bien psicológico, con la figura de apego entonces se establece un concepto. El concepto sería, se establece una relación que es una relación en donde lo que existe es una como simbiosis. Es decir, una unidad, una unión del cual depende la preservación, como quien dice. Es decir, yo me estoy riendo porque estoy pensando en tantas expresiones ligadas a los enlaces amorosos. Ay, sin ti no podría vivir, sonamos. Cuando sin ti no se puede vivir es porque probablemente hay muchas cuestiones muy simbióticas que se están poniendo en juego en esa relación, ¿sí? De hecho, cuando yo estaba repensando algunos aspectos de la película, me estaba acordando de la última de las escenas, esa que es como al lado del acantilado, en donde yo le dije, bueno, y ahora lo único que falta es que esta chica vaya en el acantilado y se nos lance por el acantilado por el desengaño amoroso de que el otro no le respondió tan rápido como ella hubiera deseado, como ella hubiera querido, y en vez de una comedia teníamos una tragedia. Pero cuando estamos ahí en la escena del acantilado, yo pensaba por dentro que tal vez le diría a Declan preguntarle si estaba dispuesta a lanzarse por el acantilado. Porque si la respuesta es sí, sin ti yo no podría vivir, entonces no sé qué cosa, yo le diría sal corriendo. Porque puede ser muy halagador que alguien dijese algo así como sin ti yo no podría vivir, pero también puede llegar a ser una expresión de una necesidad simbiótica muy elevada. La simbiosis, insisto, digo, tiene que ver con estas percepciones como de desamparo brutal que se empiezan a como experimentar en el momento como de la separación con respecto al objeto el objeto, digamos, del apego. A mí poco digo es lo que me transmite ese monito cuando la entrevista, la experimentadora lo lanza, como quien dice, lo pone con el maniquí y él se da vuelta y vuelve, pero a aferrarse a esa mujer, pero con una intensidad que cuando lo vuelven a separar, yo tengo una sensación como de angustia que está sintiendo porque no es
tiene esa posibilidad de estar sujetado al objeto del apego. Bueno, de eso un poco se trata también entender la simbiosis, lo que es esa necesidad tan intensísima de estar sujeto a alguien, y por otro lado, la, la angustia de no dar respuesta a esa necesidad de apego. Vamos por partes. El psicoanálisis fue una teoría que ayudó. A ver, hay cuestiones entonces que yo digo son como de codificación del enlace y de los modos de enlace más temprano. Entonces, lo que creo que fue brillante el psicoanálisis después como teoría psicológica fue la de poder ir percibiendo de que justamente en el origen de nuestras vidas psíquicas hay algunas necesidades que son de una intensidad tan grande, y esto de estar entonces aferrado a algún tipo de objeto da respuesta como a necesidades existenciales muy profundas, y por lo menos también la posibilidad de un mayor grado como de estabilización psíquica, ¿sí? Es decir, el estar aferrado a algún tipo de objeto al menos estabiliza nuestro psiquismo de algún modo, provee una sensación, como quien dice, de regulación o por lo menos es una defensa ante emociones tan angustiantes como la del sentir el absoluto desapego de todo tipo de objeto. Entonces esas relaciones simbióticas estarían, como quien dice, en la base de nuestra organización en todo lo que sean dimensiones vinculares, ¿sí? Lo que caracteriza también esta cuestión del apego, esta cuestión de la simbiosis, es que no hay una diferenciación. Voy a poner directamente indiferenciación. Yo, no yo. No hay, la simbiosis es entre tres, es decir, no hay diferenciación entre yo y no yo. Es decir, de nuevo, esto es como un concepto muy abstracto, pero en el origen nosotros no tenemos una diferenciación entre el yo y el otro, porque en realidad todavía no hay una construcción de una percepción y una noción de la propia existencia diferenciada de la existencia del otro. ¿Por qué menciono mucho de todas estas cosas? Porque después, digo, a lo largo de todas nuestras vidas, en las relaciones humanas puede ser que se jueguen aspectos que sean justamente del orden de lo simbiótico, en donde también se produzcan algunas cuestiones que sean de ciertas dificultades para la diferenciación también entre el yo y el otro. Y de hecho, hasta en las etapas del enamoramiento, por ejemplo, en las etapas adultas, en las etapas del enamoramiento, esto que yo decía un poco modo de risa o un poco modo de juego, decía, ay, no podría vivir sin ti. Muchas veces se dan ese tipo de sensaciones. O a ver, hasta en las relaciones más maduras, también se juegan algunos componentes simbióticos en algunos aspectos de la relación. Y también en los momentos de separación, uno se encuentra como con emociones profundamente lacerantes y uno no las puede llegar a entender. Y es que efectivamente cosas que estaban muy reguladas en el momento simbiótico, en los momentos de las separaciones se pueden llegar a desregular enormemente. Entonces nos conectamos con estas emociones tan arcaicas y tan tempranas, pero tan reales como es la sensación del desamparo más absoluto cuando el objeto de la simbiosis no está. No es que, a ver, estoy tratando como de incorporar conceptos que nos ayuden a entender después la complejidad de las vivencias emocionales que se juegan en las relaciones humanas, ¿sí? Es decir, todas estas cosas, estando muy presentes en nuestras vidas psíquicas, son como muy difíciles
de ordenar. La psicología a veces yo creo que nos da teorías y nos da modo de por lo menos de ir entendiendo un poco más lo que uno vivencia. No es que uno no lo vaya a seguir vivenciando, sino que quizás uno con el paso del tiempo puede llegar a comprender más esa complejidad de las vivencias emocionales humanas. Entonces, el apego, necesidades de autoconservación, regulación de emociones, simbiosis, indiferenciación, no yo y no yo. La figura del apego, la figura de apego protege. Si hay una función básica, entonces la figura de apego regula, protege. Y por otro lado, entonces, como habíamos dicho, los patrones del apego se mantienen a lo largo de la vida. Patrones que se mantienen a lo largo de la vida. Patrones que van a permanecer, como quien dice, a lo largo de la vida. Muy bien. Hasta acá, entonces, comprendernos como sujetos en donde los apegos van a estar presentes en nuestras existencias, de manera necesaria. Vuelvo a la idea, necesaria. Entonces, somos sujetos con necesidades de apegos. Necesidades tan intensas que no necesariamente después solamente lo proveen objetos que sean personas. Ahí se complica un poco las cosas. Desde la perspectiva psicoanalítica, por poner un ejemplo, puede ser que esas necesidades se hayan trasladado a objetos, como puede ser el apego a determinadas sustancias, y vamos todo el tema de comportamientos adictivos y como adhesiones, así como muy intensas a determinados objetos que van a dar respuesta. Parece que necesidades como muy profundas que darían como cierto pseudo percepción de regulación, de organización. Obviamente que serían como modos muy restringidos, que se asocian a cuestiones como más psicopatológicas, pero que están en la base, por supuesto, digo, de experiencias que seguramente van a haber sido muy tempranas y que van a tener que haberse que van a tener que ver seguramente con cómo han sido jugadas, cómo han sido vividas cuestiones del orden ya de los enlaces con otros, porque verán que la necesidad de apego tiene que ver así como con determinados objetos, pero acá justamente van a empezar a aparecer los otros, el otro, y qué rol va a haber jugado ese otro en las posibilidades no solamente de dar respuesta a esas necesidades de apego, sino además cómo el otro humano va a empezar a transformar, va a empezar como a añadir a las dimensiones que son las del orden del apego, el fenómeno de la humanidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros podríamos decir que cuando llegamos al mundo somos unos organismos biológicos, somos unos cachorros, como el de otro montón de especies, pero al mismo tiempo somos unos cachorros que, si bien estamos regulados por montones de lógicas biológicas, como cualquier mamífero, a su vez desde el día 1, y en realidad desde antes también, nosotros el proceso de humanización va a ser algo mucho más complejo que solamente los apegos biológicos. ¿Por qué? Porque en el proceso de humanización nos vamos a humanizar con otros, los otros nos van a contagiar su humanidad, los otros nos van a ver incluso ya no como cachorros, sino que probablemente nos empiecen, qué sé yo, a visualizar de determinadas maneras. Entonces digo, nosotros llegamos y nos apegamos así, pero un adulto es el que dice, ay, mira cómo me quiere, uy, qué fuerza que tiene, oh, un grito, uy, va a ser un cantante lírico, nosotros empezamos a humanizarnos desde el momento en que en los enlaces amorosos empiezan a producirse toda una serie de gestos que ya tienen mucho más que ver con el amor que con solamente esta cuestión de la satisfacción de las necesidades, digamos, autoconservativas.
Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Estos temas son hermosísimos para trabajar en... Estos temas serían hermosísimos como para trabajar en clases, empezar a, a debatir un poquito, a, mm, a incorporar mayor diálogo. Bueno, yo voy a hacer un cortecito en este punto y les voy a pasar entonces, para que tenga como lógica, una lógica de clase, les voy a pasar 3 videitos. Ahora les voy a explicar el tercero. Entonces, 2, los que ya les mencioné, el de Konrad Lorenz, como para que puedan conocer quién fue ese autor, cómo fue el que encontró esto de ciertas improntas que se dan en los enlaces de apego, el de los monitos, los estudios de Harlow. Pero después de eso, ya les voy a pasar otro experimento para que lo puedan ver, que es un experimento en donde ya empieza a hacerse cada vez más patente que más allá de las necesidades estas que impulsan la conducta, es decir, que están en la base motivacional básica de la conducta del apego, que es la cercanía con el otro humano es con alguien con el cual nosotros empezamos a interactuar desde épocas muy tempranas. Y entonces vamos a ver qué significativo que es ese otro, ya no solo para dar respuesta a las necesidades autoconservativas, sino a necesidades que son del orden de la expresividad y del intercambio interhumano de cara a lo que es la percepción del reconocimiento que se está estableciendo con el otro y de la comunión que uno empieza a establecer con un otro a partir de las respuestas, a partir de los estímulos y de las respuestas que nos damos mutuamente en toda interacción humana y sobre todo vamos a ver qué pasa cuando esa interacción humana se corta, ¿sí? Y es lo que se denomina la experiencia del still face, que ya van a ver de qué se trata y después lo vamos a seguir charlando entonces. Bueno, hacemos un cortecito entonces en este punto, les paso los videitos y después vamos a seguir avanzando.